Dios hoy en día? Dios sigue sanando como sanó desde el principio. En el Antiguo Testamento vemos que Dios, desde un principio, dio sanación a los hombres. En Éxodo dice: yo soy el que les devuelve la salud. También descubrimos que las promesas del Señor son una sanación para aquellos que le escuchan y le adoran. En el Antiguo Testamento leemos una historia sobre cómo Dios sanó a Naamán, enfermo de lepra, luego de bañarse 7 veces en el río Jordán. Pero no solo Dios sanó a Naamán, sino que él reconoció, a raíz de esta sanación, al Dios de Israel como único Dios verdadero. Con esta historia vemos que lo importante de la sanación es que tiene un efecto extraordinario en la fe de las personas. La sanación cambia la vida de las personas sanadas, por eso sanación y fe van de la mano. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento Dios curaba, pero solamente había destellos del reino de Dios y del derramamiento del Espíritu Santo. Hoy día podemos esperar con mucha más confianza que haya sanaciones. ¿Por qué? Porque Jesús inauguró el reino de Dios y la era del Espíritu Santo. Las primeras palabras de Jesús registradas en el Evangelio son: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean la buena nueva. Ustedes saben que el tema del reino de Dios es central en el ministerio de Jesucristo. Las expresiones el reino de Dios, el reino de los cielos, aparecen más de 80 veces en el Evangelio. Vamos a ver un poco qué es un reino. En griego, el concepto de reino excedía la idea de dominio político o de extensión geográfica. Se refiere a la acción de gobernar. Por eso estamos en la etapa en la que Cristo reina, en la que Jesús gobierna. Pero también es cierto que el reino de Dios posee una dimensión futura, que tendrá lugar al final del mundo. Hay muchísimas referencias en el Evangelio a la segunda venida de Jesús. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? ¿Qué referencias hay? Dice: su regreso será obvio para todos. La historia, tal como la conocemos, acabará. Habrá una resurrección universal y un día de juicio. Para algunos será un día de destrucción. Para otros será el día en que verán a Dios. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El mismo Jesús estará allí, entre todos los que le aman y le obedecen. Tendremos nuevos cuerpos, incorruptibles y gloriosos. Ya no habrá enfermedad, ni llanto, ni miedo, ni dolor. Y todos los que creemos seremos plenamente sanados y restaurados. Por eso el tema de la sanación justamente lo tenemos que ver desde ese punto de vista, que todos seremos sanados, pero eso no significa que todos seremos sanados aquí en este momento. Hay que ver y tener en cuenta la sanación desde esa perspectiva eterna, porque en el tiempo presente no todas las personas son sanadas. No obstante, algunos podremos ser sanados aquí y ahora. En la perspectiva judía de la historia, el mundo se iba a dividir en dos: el mundo actual y el mundo futuro, con la llegada del Mesías. Pero las enseñanzas de Jesús implicaron una modificación a esa concepción. Es por ello que podemos decir que nosotros estamos entre las dos etapas del mundo. Estamos entre el mundo antiguo y el mundo venidero. Nosotros vivimos en la anticipación del mundo venidero. Vivimos entre dos mundos, porque ya el mundo venidero ha irrumpido la historia con la llegada de Jesús. Y por ese motivo somos testigos de tantas sanaciones en las personas. El mundo antiguo continúa,
pero los poderes del mundo nuevo ya han irrumpido en el actual. Hay algo central en el ministerio de Jesús, que es la prédica de la buena nueva y la sanación de los enfermos. Jesús, luego de sanar a los enfermos y de predicar la llegada del reino de los cielos, envió a sus apóstoles a hacer lo mismo. Él les dijo: prediquen este mensaje, el reino de Dios está cerca. Y también les dijo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, liberen de la enfermedad a los que tienen lepra, expulsen los demonios. Y en ningún lugar de la Biblia se sugiere que las sanaciones estén limitadas a un periodo determinado de la historia. Por el contrario, la sanación sigue ocurriendo aquí y ahora, sobre todo a partir de la llegada de Jesucristo, que inauguró el reino de Dios y la era del Espíritu. Así debemos esperar que Dios nos va a seguir sanando como algo propio de la actividad de su reino. En la iglesia primitiva hay muchísimos testimonios de la sanación de los enfermos. San Agustín escribió en La Ciudad de Dios que todavía hoy se desarrollan milagros en nombre de Cristo, y menciona el caso de sanación de un ciego en Milán. Después describe la sanación de un hombre con quien vivía, llamado Inocencio. También describe la sanación de un médico que sufría gota luego de recibir el bautismo. También la sanación de un actor después de haber sido bautizado. La curación de una de las primeras damas de la ciudad que tenía cáncer en un pecho, enfermedad incurable en esa época. Y San Agustín dice, mientras estaba escribiendo el libro, dice: yo necesito terminar el libro y no puedo hacerlo si tengo que consignar todo lo que sé. Edward Gibbon, historiador y erudito inglés, conocido por su monumental obra Historia de la caída y decadencia del Imperio Romano, explica las 5 causas del rápido y espectacular crecimiento del catolicismo. De esas 5 causas, 4 tienen características sociológicas, económicas, geopolíticas, pero una, la quinta, se refiere a los poderes milagrosos de la iglesia primitiva, que Gibbon explica de la siguiente manera. La Iglesia, desde la época apostólica y de sus primeros discípulos, ha reivindicado una sucesión ininterrumpida de milagros. Así, el don de lenguas, el don de visiones, el don de las profecías, el poder de expulsar demonios, de sanar a los enfermos y de resucitar a los muertos. Gibbon pone en manifiesto la inconsistencia de su época, donde hay un racionalismo puro y duro, un escepticismo latente e incluso involuntario. A diferencia de lo que ocurría en la iglesia primitiva y en la Edad Media, Gibbon afirma que a la iglesia actual le cuesta aceptar la admisión de verdades sobrenaturales. Y es lógico, porque claro, ya estamos acostumbrados a respetar el orden invariable de la naturaleza y aceptar el pensamiento científico, que tanto nos ayuda a avanzar en muchas cuestiones, pero hace que nuestro cerebro, nuestra razón, no esté preparada para aceptar ciertas verdades que todos sabemos, que es la acción visible del Señor. Pero más allá de nuestra época, a lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha continuado sanando directamente y en abundancia a las personas. Y el Señor no limitó las sanaciones milagrosas a la época primitiva. Él continúa sanándonos hoy, día a día. Así tenemos muchísimas historias maravillosas sobre las sanaciones realizadas por el Señor. Pero muchas veces Dios no solamente nos sana, sino también elige un lugar.
Hay muchos lugares, y entre esos lugares hay un lugar que se llama Lourdes, en Francia. En Lourdes hay muchísimas curaciones, hasta hoy inexplicadas. La fe es siempre necesaria para acoger el milagro. La fe extiende los límites infinitos de la razón, pero Dios es infinitamente libre de curar cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. La curación es un signo del poder divino. La sanación nos habla de la presencia de Dios hasta el fin de los tiempos. Lo mágico de los gurús nos aleja de Dios. En cambio, los milagros nos dan fuerza para enfrentarnos a las realidades de la vida con renovada confianza. Toma tu camilla y anda, dice Jesús al hombre a quien ha curado. Nadie está dispensado de estar en esa situación. Y muchas veces la persona favorecida por el milagro se convierte por ello en testigo de la resurrección. Así también en Lourdes se ven las camillas y las personas entrando a las piletas y que luego son sanadas. En Lourdes se contabilizan 67 curaciones milagrosas que han sido canónicamente reconocidas, homologadas, pero hay 7.000 casos de curaciones declaradas en las oficinas médicas desde que existen. Es preciso comprender que las personas favorecidas por el milagro han pasado por una exhaustiva investigación para que la Iglesia declare este hecho milagro. Es una auténtica carrera de obstáculos, ya que esta cuestión la Iglesia nunca la ha tomado a la ligera. La Iglesia nunca ha favorecido la búsqueda de lo milagroso. Por supuesto, los milagros forman parte central de nuestra fe en Jesús, pero los milagros son regalos gratuitos del Señor y deben ser estudiados y razonablemente discernidos. Por eso hay un orden y un procedimiento que se sigue con gran minuciosidad, a fin de conseguir homologar que este acontecimiento es una verdadera sanación. Hay un tiempo médico indispensable que implica verificar la historia de la persona que dice haber sido sanada, interrogándola. También se interroga a los médicos que han diagnosticado su enfermedad, dando ellos su diagnóstico sobre la gravedad, forma y pronóstico de la dolencia. Es necesario que la curación sea real, que no tenga explicación médica. En una palabra, algo excepcional, algo extraordinario. Después del examen realizado por el Comité Médico Internacional de Lourdes y si verdaderamente se considera que hay una sanación, el obispo de la diócesis a la que pertenece la persona, no el obispo de Lourdes, puede hacer la declaración canónica de milagro. Por ejemplo, si alguien de la diócesis Zárate Campana va a Lourdes y recibe una sanación, el que hará la declaración canónica del milagro es el obispo de Zárate Campana. Así que vemos que no es una cuestión fácil. Hay un largo procedimiento que alcanza su fin o no. Las 67 curaciones de Lourdes son prototipos de las 7.000 o más curaciones no reconocidas. Pero que estas curaciones no sean reconocidas no implica que no sean reales. Simplemente no existieron las suficientes pruebas para poder validar el milagro. De los 67 milagros tenemos el más antiguo, de 1862, que ocurrió en vida de Bernadette. Hubo muchos milagros que ocurrieron en los primeros tiempos de Lourdes y en vida de Bernardita, y otros que fueron ya en el siglo XX. La más dramática es la curación de un hombre que había perdido un ojo. La más dramática curación es la de un hombre que había perdido un ojo en una cantera en Lourdes. Esto ocurrió en vida de Bernadette. Este hombre había sufrido una explosión en la cantera y estaba ciego en forma irreversible.
Él fue a la gruta y le pidió a Nuestra Señora de la Gruta, pues así le decían a la Virgen de Lourdes, que lo curara. Y estas son sus palabras. Tan pronto como Bernardita hizo surgir del fondo de la gruta la fuente que curó tantos enfermos, quise recurrir a esa agua para curar mi ojo derecho. Cuando tuve el agua en el poder, me puse a rezar a Nuestra Señora y humildemente le supliqué que permaneciera conmigo mientras lavaba mi ojo. Le supliqué sanación y mientras lavaba una y otra vez, mi ojo, milagrosamente mi vista, volvió a ser la que había sido. Excelente. Este es el testimonio de Luis Burió, que nació en 1804, murió en 1862. Este milagro fue reconocido por el obispo de Tarbes. Así vamos viendo muchísimas curaciones, muchas de tuberculosis, la enfermedad de la época, cegueras, casos impresionantes de curaciones óseas. Vemos curaciones absolutamente verificables, sobre todo en el siglo XX. Esas sanaciones óseas tenían que ver con que se le tomaban radiografías antes y después de que entraran en las piletas. De esa forma quedaba acreditada la curación instantánea. Vamos viendo que las sanaciones no son solamente a favor de las personas que reciben curación. Por ejemplo, tenemos el caso de Lidia Brosh, una mujer con tuberculosis ósea, con abscesos múltiples en su cuerpo, que en ese momento estaba tan enferma que solamente podían trasladarla en silla de ruedas, tenía abscesos múltiples en el cuerpo, pesaba menos de 40 kilos y estaba anémica de tantas hemorragias. En 1930 peregrinó hasta Lourdes desde San Rafael, Francia, y ella entra a las piletas y es curada. Vuelve a San Rafael y su médico certifica una curación inexplicable y completa de las llagas. Ella vuelve a su ciudad y luego de ser curada empieza a organizar peregrinaciones para ir a Lourdes y cuida y atiende a los enfermos que de allí van hacia Lourdes. Acá vemos una curación que no solamente es en beneficio de la persona que la recibe, sino también para otros y para que ella dé testimonio. Una de las últimas sanaciones de Lourdes es en 1987. Un señor llamado Jean-Pierre, que tenía la enfermedad de la esclerosis múltiple, la misma que tuvo Stephen Hawking, y tan mal estaba y tan deteriorado que la Seguridad Social francesa le otorga el 100% de la discapacidad. Va a Lourdes con una peregrinación y recibe la unción de los enfermos. Y él allí primero tiene una gran paz interior y luego empieza a sentir que recobra el tacto y luego el movimiento y finalmente camina en forma normal. La Seguridad Social francesa, cuando él les avisa que está sanado, no da marcha atrás a su invalidez, a su jubilación por invalidez, porque no quiere reconocer esta sanación que se produjo en Lourdes. Pero bueno, él ya goza de excelente salud. Hay otras curaciones que demuestran que la fe cura a otros, aunque estas personas no tengan fe, ya sea porque no la poseen o porque son muy pequeños. Hay un caso de una sanación que ocurrió en los primeros tiempos de Lourdes. Es el caso de un bebé, Justin, que había nacido y siempre estuvo enfermo a los 2 años y no caminaba, no hablaba, tenía otros problemas más. Y es lo que podemos llamar un trastorno generalizado del desarrollo. Para esa época a la gruta no se podía entrar porque había gendarmes cuidando el acceso a la gruta, ya que las autoridades de Francia no querían que se siguiera corriendo la voz de los milagros, pero la mamá va con el bebé y lo sumerge en el agua de la gruta. El agua estaba helada y mucha gente del pueblo de Lourdes, que era contraria a la iglesia, gritaba que ella estaba ahogando a su hijo o matando a su hijo. Luego de que lo sumerge en el agua helada de la gruta, el bebé se duerme y después duerme varios días bastante, y cuando se despierta habla
camina y está completamente sano. Lo más maravilloso de esto es que Justin, el 8 de diciembre de 1933, concurrió a Roma para la canonización de Bernadette y él muere en 1935. Acá vemos claramente que es una sanación, que nadie puede hablar de ningún tipo de sugestión. Por eso nos tenemos que entender que la sanación que nos da Dios, que es muchas veces a través de la intercesión de Nuestra Señora, siempre la tenemos que pedir. Y nosotros tenemos que pedir que intercedan por nosotros la Virgen y los santos. Alguien que intercede mucho por nosotros también, que nos cuida, es San José. Nos cuida y nos protege. San José es el papá adoptivo de Jesús. No solo fue el papá del Señor, también fue el esposo amoroso para la Virgen María. Entre los tres conformaron una pequeña familia, la Sagrada Familia. Y San José cumplió su papel de padre y esposo. Papel difícil, ahora y antes, en todo momento. Una de las cosas más admirables de San José es la santidad de su vida cotidiana, del día a día. Él aceptó la voluntad del Señor tanto como la aceptó la Virgen. Cuando él dudaba de María y se le apareció el ángel del Señor diciéndole que no la abandonara, él se quedó porque fue la voluntad del Señor. Cuando vemos en el Evangelio de Mateo que relata cómo San José vivía para la voluntad de Dios. Una de las cosas más admirables de San José es la forma como él aceptaba todo lo que el Señor le enviaba, todo lo que el Señor le pedía. Acá vemos que Mateo relata cómo San José vivía para la voluntad de Dios. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo a la madre y al niño y huye a Egipto. Allí estarás hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma a la madre y al niño y llévalo a las tierras de Israel, pues ya han muerto los que le perseguían. Y él se levantó, tomó al niño, a la madre y volvió a la tierra de Israel. Tanto en una situación como en otra, él va al exilio o retorna a su tierra, así como el Señor le ordenaba. Pero aparte de eso, de esa disposición a aceptar la voluntad del Señor, tenemos que ver que San José también era un verdadero esposo para la Virgen, era un verdadero protector, y María así lo aceptaba. Ella confiaba en San José. Y esto es muy importante porque así como María confiaba en San José, nosotros tenemos que confiar en él, que él nos va a dar todo lo que necesitemos y va a ser patrono de nuestra vida interior y de nuestras necesidades materiales. ¿Por qué patrono de la vida interior? Pues San José siempre cuidó de Jesús y de María y les dio un hogar. De la misma manera va a preparar nuestro interior, nuestro corazón, para que podamos acoger ahí a Jesús y a la Virgen. Y también patrono de la vida material. ¿Por qué motivo? San José, como padre de familia, tenía que proveer las necesidades materiales de ellos y por lo tanto comprende muy bien todas nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras necesidades. Ustedes saben que a San José se lo representa con la iconografía del niño en brazos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si nosotros nos acercamos a San José, una de las cosas que va a hacer es entregarnos al niño. Y entregándonos al niño, nos entrega el reino de los cielos. Y cuando tenemos el reino de los cielos, todo lo demás nos será dado por añadidura. Así que tenemos, creo yo, que aprender de la Sagrada Familia, aprender de la Santísima Virgen, cómo ella confiaba en Jesús. Aprender que dejando nuestra vida en manos de San José,
Él nos va a interceder ante el Señor para darnos todo lo que necesitemos. Porque Él, como hombre sencillo, sabe lo difícil que es para nosotros el día a día. A Él le dicen Padre del Pan, y es el que cuidó y protegió a la Sagrada Familia de Nazaret. Tengamos la certeza de que Jesús nos sana, que Nuestra Señora está cuidándonos e intercediendo ante Dios Padre por nosotros, y que San José nos va a cuidar y proteger como hizo con Jesús y María. Así que en confianza pidámosle a Él que brinde protección y que podamos por las necesidades de nuestros hermanos y de nosotros.